dialogar sobre distintos temas. Los voy a dejar primero, antes de que iniciemos, con Nicolás Cruz, nuestro director ejecutivo. Buenos días, buenas tardes a todos, gracias por venir. Durante este último tiempo hemos estado discutiendo y se ha estado debatiendo sobre la ley de convivencia vial. En Base Pública nosotros somos una plataforma colaborativa que reúne y difunde a la ciudadanía organizada. Y en este sentido nos parece súper importante reunir a la ciudadanía que está detrás de los temas de la ciudad, de los temas de la movilidad, de los temas de convivencia. Y lo que quisimos hacer esta vez con un formato que son charlas. Vamos a escuchar charlas de los participantes y luego vamos a entrar a un panel para hacer preguntas. Nos va a acompañar Amarilis en las primeras preguntas y nosotros les pasamos a ustedes unos papeles donde también pueden escribir preguntas, una pregunta a las personas invitadas, ¿ok? Esas preguntas luego yo voy a pasar recogiéndolas para que luego Amarilis también pueda hacérsela a los participantes. Les pido que por favor apaguen los celulares, vamos a comenzar, esto también se va a transmitir en vivo, así que la idea es que tener una linda jornada de diálogo, de encuentro, de reflexión sobre un tema tan público y tan relevante como la movilidad urbana. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos a Base Pública. Como ya decía Nico, en Base Pública hemos estado muy interesados por lo que ha sido la ley de convivencia vial o la modificación a la ley de tránsito. Estamos súper conscientes de que ha sido una ley tremendamente trabajada desde la ciudadanía y sabemos que también es un tremendo desafío para la infraestructura del país en general. Y por lo mismo, los invito a ver un breve video que nosotros hicimos hace un par de semanas, hace un mes, de hecho, cuando fue recién promulgada la modificación a la ley de tránsito y a la ley de convivencia vial. La democratización y la humanización del espacio público. Particularmente regular el ciclo, las bicicletas y todo lo que tenga que ver con los nuevos sistemas de movilidad. Así que por lo tanto es una ley que fundamentalmente se hace cargo de aquel problema. No es una ley de infraestructura, no es una ley de educación, no es una ley de salud, es una ley de tránsito, es una modificación a la ley de tránsito, por lo tanto no se le puede pedir que haga cosas que no están en la esencia de una ley de tránsito. Efectivamente hay un problema hoy día de interacción entre distintos nuevos transportes, de que hay que regular las velocidades, son las iniciales, y que hay que establecer penas para aquellos que no cumplen con esta intermodalidad, particularmente la bicicleta que anda en la vereda. Cuando las personas pueden salir a la calle sin miedo a que les pase algo, sin que sientan intimidación de apropiarse del espacio público. Y eso sin duda se da en aquellos lugares, en aquellas calles que están diseñadas para velocidades razonables, para velocidades bajas de los autos. O sea, hablamos de 30 o 40 km por hora en zonas residenciales, de colegios, zonas donde hay muchos niños. Por el contrario, claro, donde es más difícil es en aquellas zonas donde hay una alta velocidad por diseño, que son las vías troncales, como en la que estamos acá, por ejemplo, en Blanco Encalada.
ya de infraestructura como la zona especial de espera de adelante, etc. Me va a costar mucho que los turistas entiendan de que hoy en día tanto ciclos como motocicletas van a tener la posibilidad de que se llama un buen chileno colegiado, ¿cierto? Que es poder adelantarlo para poder llegar a esta zona especial, y que cuando lo vuelvan a adelantar, si es que aceleran a una mayor velocidad, lo vuelvan a hacer con la revolución del 1,5 metros de distancia. Un comportamiento bien complejo con los virajes. Es ahí donde generalmente se produce un roce entre automovilista, ciclista y peatón. El ciclista quiere seguir en bicicleta por el paso de cebra, el automóvil quiere virar y evidentemente él está esperando que solo pasen peatones. Entonces exige de alguna manera o de mala manera que el ciclista se baje y camine con la bicicleta al lado. El ciclista sí puede circular por la calle en forma resguardada, protegida por ley, y además le otorga en algunos casos excepcionales la facultad para poder circular por acera peatonal. Hay más dudas que nada sobre la implementación, o sea, fiscalizar el punto de ley, creo que es difícil, porque son muchos los puntos de fiscalizar y creo que se debe completar con inversiones. Que se están creando, que son amigables tanto con el peatón como el ciclista, y diría que los automovilistas respetan las velocidades porque se han creado ciclovías por un estándar correcto, quitando el espacio al auto y no al peatón. El sistema vial no es solamente para los automóviles incluso en el mundo estamos por la movilidad moderna y sostenible, por lo tanto, en general nosotros apoyamos restricciones a los automóviles porque en definitiva son los que más contaminan, son los que más congestionan, y en base a la movilidad moderna en la que queremos ordenar en el siglo XXI. La ley de convivencia vial realmente lo que hace es otorgar derechos claros, explícitos, sin lugar a dudas ni a discusiones ni interpretaciones. Muchas gracias. Dejo entonces para iniciar esta charla BP a Luis Stuben, el secretario ejecutivo de la CONACET. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer la invitación de Base Pública para esta exposición. Yo me salté un poco la rueda del juego porque me invitan a hablar de convivencia vial, que también lo voy a hacer. Pero quiero hablar de otro proyecto que también tiene mucha relación con la convivencia vial y que estoy seguro la va a facilitar el día que esto lo hagamos posible, que es el famoso CATI o Centro de Tratamiento Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Primero un poco de contexto, ¿ya? Porque muchas personas hablamos de convivencia vial, convivencia de modo, los problemas que pueden haber en el tránsito, pero muchas veces perdemos el foco también de lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿ya? Para que tengan una idea, en Chile mueren al día 5 personas por tema de tránsito, ¿ya? Pueden ver aquí abajo el costo de los siniestros viales. Prefiero hablar de siniestros viales más que accidentes, ¿ya? Porque accidentes es una casualidad, ¿ya?
Yo Daniela debe estar un poco aburrida esta misma explicación porque como no hemos tomado diferentes charlas, pero lo que quiero hacer relación con esto es que cuando una persona toma uno o más tragos y se sube a manejar o excede la velocidad, ¿estamos hablando de un accidente? Me cuesta asociar la casualidad. Entonces, en ese contexto es que siempre dirijo este tipo de conversaciones hacia siniestros viales. ¿Ya? Luego, esta cifra que ustedes ven acá, el 2,5% que a 2017 como una leve reducción de las personas fallecidas en siniestros viales se transformó en un 2,2% del PIB. Es de verdad un costo gigante. En esta lámina está el equivalente, ¿ya? Y prefiero hablar de equivalencia, y no, eso no significa que por menos siniestros viales nosotros nos ahorremos eso que cuesta. No, porque al elaborar la fórmula del PIB también están los insumos médicos, y esos insumos médicos claramente se incrementan cuando hay más siniestros viales. No sé si se entiende la lógica. ¿Ya? Esto es un poco el equivalente. Entonces, para que tengan una idea y vamos a tangibilizar en parte lo que muy pocas veces se tangibiliza a través de los medios sociales. ¿Ya? El año pasado solamente murieron 1.928 personas, estamos hablando de casi 2.000 personas al año en siniestros viales, además de las 62.000 personas aproximadamente que quedaron lesionadas. Entonces, claramente es un tema, y a los que hemos tenido la suerte de no sufrir un siniestro vial, ojalá mantengamos y conservemos esa suerte, porque conozco personas que no han corrido la misma suerte que nosotros. Han perdido vidas, conozco a los familiares, y conozco de primera fuente a personas que actualmente están en silla de ruedas producto de siniestros viales. Y créanme, les cambia la vida. Entonces eso justamente es lo que queremos evitar, para eso es lo que estamos trabajando. Cuando el video hacía referencia a el temor que podía tener una persona cuando sale a la calle, no sé si asustarlo con lo que les voy a decir, pero ustedes tienen más probabilidades de morir en siniestros viales que producto de un acto delictual. De eso estamos hablando. ¿Ya? Aquí está la estadística, ya solamente en el 2016, 624 personas murieron por temas delictuales y 1.675, considerando esa cifra, ustedes muchos pueden decir, no, pero es que en 2017 no fueron 1.928, o casi 2.000. Lo que se hace aquí es considerar las personas fallecidas dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el siniestro vial. ¿Ya? Cuando yo me refiero a las 1928 que murieron el 2017, es aplicando un factor de corrección, que es lo que se usa internacionalmente para definir y comparar un poco pera con pera a términos internacionales. Bueno, claramente, siempre cuando nos comparamos a nivel cono sur, salimos relativamente bien parados, pero ya a nivel OCDE la situación es trágica, ¿ya? Y es claramente algo que tenemos que revertir, y por lo mismo que les quiero hablar de este proyecto. Haciendo un poco alusión a la ley de convivencia de modo, recordemos que uno de los factores claves de la ley de convivencia de modo al origen fue la reducción de velocidad. Cuestión que entre medio fue rechazada, se repuso y finalmente, paradójicamente, terminó siendo ley antes de la aplicación de la ley de convivencia de modo. ¿Ya? La especial experiencia que tuvimos en Chile respecto de una situación similar, comillas, al CATI, fueron los fotorradios. Para los que no se acuerdan,
a mi modo de ver, una excelente política pública, pésimamente implementada. Esto se aplicó en el 96 y uno de los grandes errores es que no tenía un fin preventivo, es decir, netamente recaudatorio. ¿Por qué? Porque estas cámaras que captaban los excesos de velocidad estaban escondidas. Entonces, de prevención, ni hablar. Y segundo, a mí ¿puedo seguir así? ¿Cómo quiero? ¿Sigamos siguiendo? Ah, no. Gracias. Ahí. ¿Se escucha? Ahí. Se la crema con el cambio. Ahí está. Ya, gracias. Y luego, para seguir un poco el contexto, se creó el incentivo perverso de que el 100% de la multa iba a la municipalidad. Entonces, claro, yo creo que cualquiera que está aquí, viendo un contexto humano, si hubiese sido alcalde, hubiese puesto más fotorradar. Bueno, fue exactamente lo que pasó. Y se terminó degenerando esta buena política pública que terminó implementándose de muy mala manera. Finalmente, la Contraloría General de la República investiga la serie de denuncias que se realizan para finalmente en 2002 derogar el funcionamiento de los famosos fotorradares. Aquí hay una lámina que hace relación con el parque vehicular a 2016 y la cantidad de infracciones cursadas sobre ese parque vehicular. Si se fijan, estamos hablando de un 4% del parque, lo cual es casi nada. Estoy siendo generoso con el casi. Y como dice acá, hay un bajo cumplimiento del límite de velocidad y eso genera sensación de impunidad. ¿Qué es lo que pasa? Salimos a medir ahora, como saben los automovilistas, sabemos, me incluyo en el grupo de automovilistas, peatones, ciclistas también, pero en calidad de automovilistas, como sabemos que no se está fiscalizando, hay una sensación de impunidad. Entonces justamente es eso lo que hay que revertir, principalmente en protección de los más vulnerables. De hecho, veíamos en las láminas iniciales que el 53% de los usuarios vulnerables están compuestos por peatones, ciclistas y motociclistas. Pero con esta lámina se busca ilustrar la cantidad de personas fallecidas por siniestros viales con las diferentes causas, pero principalmente con relación a la velocidad imprudente y la pérdida del control del vehículo, que son dos causales que están sumamente relacionadas. ¿Ya? Esta lámina, insisto, hace relación a la cantidad de personas muertas durante la última década. Entonces, por eso el número. Para que tengan una idea, en términos anuales, equivale al 30% del total de fallecidos. Este fue un estudio que se hizo a partir de en la misma Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, que arrojó resultados bastante esperados, en el sentido de que la mayoría de los conductores conduce a exceso de velocidad y la mitad de ellos conduce sobre 20 kilómetros por sobre el límite. ¿Ya? Estamos hablando de esa época, porque aquí hay evolución a 60 km por hora, porque esta medición se hizo cuando se aplicaba ese límite de velocidad. Estamos hablando de que la mayoría de esas personas que excedían el límite lo hacían sobre 80 km por hora. ¿Cuál es la idea del CATI? Crear un nuevo servicio, una nueva institucionalidad que pueda tramitar de manera efectiva, mucho más simple, este tipo de infracciones. Pero principalmente bajo tres principios. Primero, salvar vidas. Esa es la clave. ¿Ya? Yo me acuerdo que vino una expositora española cuando se empezó a tramitar este proyecto, estoy hablando del
2013, y un diputado dijo, no, pero es cierto, lo que busca es recaudar plata. Entonces, la exposición española, a mi modo de ver, una muy buena respuesta, le dijo, mire, esta Cámara no busca recaudar plata, recauda vidas. De hecho, en Medellín ocupó un eslogan que es no queremos tu plata, queremos tu vida. Un poco para graficar que el interés de esto no es la plata. Y esto se grafica de mejor manera con la transparencia. ¿Qué es lo que busca el proyecto? Señalizar muy bien dónde van a estar los radares. ¿Ya? Aquí el objetivo no es multar, sino que las personas cambien su conducta. Ese es el objetivo. Ahora, si aún así, señalizado en la vía y señalizado incluso en un sitio web donde uno puede planificar el viaje, y las personas exceden el límite de velocidad, ya la multa es por otras condiciones. No voy a hacer mención a qué condición del conductor, pero se entiende. Y por otra parte, eficiencia y modernización del Estado. Aquí funciona un principio que se recoge en la legislación española y del modelo español, que aquí el que la hace la paga. Entonces, efectivamente, se facilita la labor para quien realiza la conducta que está contenida en este proyecto, pague debidamente de manera fácil. ¿Por qué? Porque hay diferentes estudios también que demuestran que las personas que finalmente terminan no pagando la multa generan la misma sensación de impunidad. Entonces no hay cambio de conducta. Este es un poco el gráfico de cómo funcionaría el CATI. Recordemos que es un proyecto de ley, ¿ya? Esto puede ir modificándose a medida que va superando diferentes etapas en el Congreso. Esperemos no cambie mucho. Y bueno, si quieren todo el gráfico, yo la verdad es que me quiero detener principalmente en la recaudación. Pues ya hablé de la señalización y la transparencia. Quiero hablar ahora de recorrer un poco para acá para que puedan ver también la parte final del gráfico. De la recaudación, donde actualmente, como está contemplado el proyecto, es un 85% al arca fiscal y un 15% al fondo común municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente en comunas de altos ingresos municipales, si existe algún radar, probablemente esa municipalidad no reciba un solo peso por ese radar. ¿Ya? La idea del Fondo Común Municipal es beneficiar a las comunas con menores recursos. Y me salí un poco del cuadrado, así que perdón a la gente que está filmando. Aquí un cuadro comparativo, yo les voy a dejar la presentación, en parte de lo que he ido conversando. ¿Qué otro aspecto relacionado o que valga la pena hacer hincapié? Periodo de notificación. Generalmente, cuando a uno le notifican una infracción de tránsito, uno dice, chuta, ¿cuándo fue esto? Entonces es difícil cambiar conducta. Si te notifican rápidamente, prontamente, tú haces alusión a la situación y genera una mayor facilidad para cambiar la conducta. Y eso se vería. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar ahora la oportunidad de hacer su charla a Davor Bozamak, que es director de proyectos de Ciudad Emergente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación a Base Pública. Bueno, ¿qué es Ciudad Emergente? ¿Está bien? Bueno, volvemos a hacer la pregunta. ¿Qué es Ciudad Emergente?
nosotros buscamos construir colectivamente las ciudades para hacerlas más vivibles, ¿ya? Tenemos experiencia en más de 10 países implementando estas acciones, tácticas y herramientas que, como les decía antes, tienen que ver con estas tácticas urbanas, que son acciones de corto plazo para generar cambios en el largo plazo. Acciones de corto plazo, como por ejemplo invitar a los vecinos para poder compartir una comida en el espacio público, en la calle, y en el largo plazo construir confianza. O por ejemplo, pilotear una ciclovía experimental que nos permita generar antecedentes para luego construir infraestructura definitiva. ¿Por qué? Nosotros tenemos una reflexión, y esa reflexión es que los tiempos de las personas van por caminos distintos con los tiempos de las ciudades, ¿ya? Y le hago la pregunta, ¿cuánto tiempo creen ustedes que demora un proyecto humano? 9 meses, ¿cierto? Y un proyecto urbano, 9 años. Un ejemplo de eso puede ser el Parque Inundable San Juan de la Guada. Pero nosotros tenemos un camino, y precisamente ese camino nos permite pensar en ciudades centradas en las personas. Estas son las aproximaciones de teorías de justicia social, donde plantean principalmente que el desarrollo pasa por entregarle a las personas herramientas que les permita decidir la vida que quieren vivir. No es nada nuevo, lo hacían los holandeses cuando pintaban ciclovías con flores, o en el plan urbano de Nueva York, que transforman una calle principalmente destinada al automóvil en calles pensadas en las personas, que es el caso de Broadway, ¿cierto? Los aprendizajes nos permiten avanzar en ciudades sostenibles, resilientes e inclusivas. ¿Y por qué es relevante esto? Porque en Chile hemos perdido la confianza. Nos han enseñado más a competir que a colaborar. Tenemos un dato que no es menor, y solo el 12% de las personas confía en el otro, ¿ya? O sea, un 88% de las personas no confía en nadie. ¿Y qué les podemos compartir nosotros? Bueno, acciones tan importantes como, por ejemplo, transformar una calle destinada al estacionamiento de autos en una calle pensada en las personas. Esto lo hemos replicado en distintas partes de Chile, también fuera de Chile, con distintas experiencias que finalmente nos permiten reconocer que las personas siempre nos manifiestan que esto no va a funcionar. Sin embargo, una vez que esto ocurre, son ellos mismos los que se suman con muchas más ganas a poder seguir haciendo esto. Y cuando nosotros medimos esta experiencia, nos damos cuenta que aumentan las redes sociales en un barrio en un 84%. Perdón, esto de pasar las láminas rápido nos tiene... y aumenta también así el capital social dentro de un barrio. ¿Ah? Sí. Bueno, para nosotros estos mecanismos son escalables, ¿ya? Que es lo más importante. Y así como, por ejemplo, esta experiencia de los balones urbanos, durante 2 años consecutivos hemos podido llevarlo a todo Chile a celebrar una comida con los vecinos durante un día. Por favor. La siguiente. Y así también nos han invitado a participar haciendo esto en distintos países, con esta iniciativa que se llama el Gran Valor, donde cerca de 3.500 personas han participado y de alguna forma hemos podido llegar en términos comunicacionales a más de 1 millón de personas. También sabemos que un 100% de las organizaciones señala que tuvo un impacto positivo y el 67% cree que después del Gran Valor confía más en sus vecinos, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos llevar esta visión a la ley de convivencia vial? Nosotros sabemos que la ley de convivencia vial lo que intenta hacer es un cambio en el paradigma de la calle, ¿ya? ¿Cómo se comparte la calle?
Y si bien han habido muchas organizaciones y también el Estado detrás de este proyecto, lo más importante es que fue una gran victoria poder llevar a cabo esta ley de convivencia vial y reducir la velocidad de los autos. ¿Y por qué es relevante? Tal vez aparecen las estadísticas que mostraron anteriormente. Bueno, Chile lamentablemente ranquea dentro de países OCDE como uno de los que tiene la mayor tasa de accidentes del tránsito. Y al mismo tiempo las calles se han transformado en un espacio para poder competir por llegar más rápido. Al mismo tiempo, el aumento del parque automotriz, que es un dolor no solamente de Chile, sino que de muchos países latinoamericanos, han hecho de Santiago como solución aumentar la cantidad de autopistas. Y eso para nosotros es lo mismo que solucionar el tema de la obesidad poniéndole un cinturón, un hoyo al cinturón. También desde el punto de vista del cambio climático, sabemos que el 22% de las emisiones de los gases que producen el efecto invernadero son provenientes del transporte público, y Santiago a su vez ha sido declarado como zona saturada. ¿Qué podemos compartir sobre esto? Algunas experiencias que abordan también este paradigma, como por ejemplo Ocuplaza, hecha en la calle San Diego, que permitió transformarse en una política pública y que hoy día da pie a las plazas de bolsillo que implementa el municipio. O por ejemplo, ver cómo en la municipalidad quedan instaladas capacidades para impulsar proyectos que van en la misma línea de lo que nosotros hoy día estamos hablando sobre convivencia vial, como es por ejemplo el caso del paseo peatonal Bandera. También les podemos contar proyectos, por ejemplo, que hablan sobre la primera licitación de urbanismo táctico que se hace en este país, que nos permitió levantar antecedentes tan importantes como para poder llevar a cabo esta ciclovía experimental en el Libro Yáñez, poder hacer la infraestructura definitiva, era necesario reducir la velocidad para que esto pudiera ocurrir, a pesar de que más del 84% de las personas estaba de acuerdo con que esta ciclovía se llevara a cabo. Otras experiencias para poder medir el impacto de cómo nosotros queremos compartir la calle en términos medioambientales, y de esa forma fue que al momento de compartir la calle pudimos medir que las concentraciones de CO2 bajaban 9 veces en un tiempo normal. Esto también para poder hacer mucho más exponencial lo que nosotros podíamos desarrollar con esta ciclovía, con esta transformación de la calle, es que al año siguiente se construye una ciclovía, un conector que pasa de hecho por acá por Las Tarrias, uniendo dos puntos importantes por 1 kilómetro, gracias a los antecedentes que se levantaron con esa ciclovía. Esto también nos permitió identificar a distintos usuarios que al aplicar una encuesta realizada por la London School of Economics en Londres y en Berlín, pudo identificar 6 tipos de usuarios a la hora de movilizarse por la ciudad. Sin embargo, cuando nosotros implementamos esto en Chile, nos dimos cuenta que la gente finalmente era pragmática, que se movía en el medio de transporte que elegía, principalmente por rapidez y por economía. También podemos identificar, por ejemplo, que a la hora de definir una calle se hablan de adjetivos más relacionados a un parque que a una calle como por ejemplo la Alameda o una calle de alto tráfico, dando argumentos como por ejemplo cuando se les pregunta cómo sería tu calle ideal, la siguiente, hablan de áreas verdes, de espacios para el esparcimiento, zonas 30, así. Algunas líneas para avanzar en la convivencia vial. Nosotros sabemos que esto está recién comenzando y principalmente pasa por un cambio de hábito, ¿ya? También sabemos que hay varios actores involucrados en la implementación de esta ley, pero sabemos que tienen que haber muchos más, y en ese sentido consideramos importante que se sumen actores como por ejemplo el Ministerio de Educación, porque es un tema que debe partir desde las aulas, Ministerio de Cultura, de la Mujer. Por otra parte, las tácticas son posibles de implementar y adaptar en múltiples escalas. Una de las cosas que nos permite el urbanismo táctico es poder pilotear en un corto plazo para poder generar políticas públicas en el largo plazo, definiendo una escala de ciudad, pero que se pilotea
en pequeños puntos para de esa forma poder errar pequeño, ¿cierto? Lo que la historia nos ha enseñado es que cuando un grupo de innovadores logra hacer cambios y transformarse en la corriente dominante, eso nos permite generar cambios mucho más rápido. La siguiente. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos invitarnos hoy día es darnos el permiso a poder hacer esos cambios. Muchas gracias. Muchas gracias, Davor. Ahora vamos a dar el espacio para que también nos dé su charla a Iván Poduje, que es parte del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Así que bienvenido, Iván. Muchas gracias. Les comento para los que quedan, Daniela también, el puntero hay que apretarlo con intensidad. Porque no lo advertí y es culpa mía, así que me hago responsable de eso. Muchas gracias por la invitación. Quisiera enfocar mi presentación en la ciudad completa, no solamente la ciudad que se ve en estas calles y que uno siempre mira, y tratar de matizar un poco este problema que ha motivado toda la discusión de la ley de convivencia vial. En general, la ley de convivencia ha estado centrada en los conflictos que se generan entre peatones y ciclistas. Y por eso no le llamé convivencia de modos, le llamé convivencia vial a propósito, porque creo que se ha echado en exceso en este tema y el problema es mucho más complejo que eso. Primero, veamos dónde se produce esta forma, dónde se produce este problema. Y este problema se produce donde hay concentraciones importantes de peatones. Concentraciones importantes de peatones por metros cuadrados. Y nosotros tenemos bastante información en Nativa, en donde yo trabajo, podemos ubicar acá toda la oficina en color celeste, los comercios en color azul, en realidad toda la ciudad levantada, y eso te permite saber dónde está la población flotante y donde se producen estos conflictos. ¿Dónde está la población flotante? Concentrada fundamentalmente en un eje que va desde la estación Los Héroes hasta la estación Manquehue aproximadamente, que tiene cerca de 3.000 hectáreas, sobre una ciudad de 100.000 hectáreas, es un espacio muy pequeño. Es ahí donde se producen los conflictos. Si uno ve las estadísticas de Las Condes, donde cayó el uso de las bicicletas, producto de la ley de convivencia vial, que generó mucha controversia, eso estaba concentrado fundamentalmente en el Golf, en Apoquindo, en Pocuro, en Yáñez, bajando hacia Santiago. Ahora, si nosotros vemos la segunda pregunta, ¿cierto? ¿Cómo ha crecido el flujo? ¿Y por qué esos problemas se producen así? El cuento de origen destino muestra que en el sector oriente de Santiago el uso de la bicicleta ha crecido en un 686%, o sea, ha crecido casi 7 veces. En el centro, un 214%, o sea, más del doble. En el sector sur-oriente, incluye Monte Alto, La Florida, La Ventana, etc., 39%. En el sur-sur, San Bernardo, Los Espejos, Pero Aguirre Cerda, 43%. En el poniente, Maipú, Pudahuel, Cerrillo, Estación Central, 69%. Y en el norte, incluye Renca, Conchalí, Huechuraba, 79%. O sea, el uso de la bicicleta se ha concentrado en el centro y el oriente, que son los lugares donde hay mayor población flotante. Por tanto, cuando nosotros hablamos de la conflictividad vial o de la conflictividad entre peatones y ciclistas, estamos hablando de un espacio muy reducido de la ciudad, que se circunscribe básicamente a 5 comunas. Ahí está el problema. Pero el problema es mucho mayor que ese. Es mucho mayor que ese. ¿A quiénes afecta la situación? Volvamos a nuestra foto. Los viajes en bicicleta representan el 3,9% de los viajes totales según la única encuesta que existe. Viaje en bicicleta. Y por una razón muy simple, porque la gente camina en toda la ciudad. Camina para ir a su trabajo, camina para ir a la panadería, camina para ir al amigo, camina para usar auto, camina para usar la bicicleta. Por lo tanto, el problema que nosotros tenemos que ver como convivencia vial tiene que trascender el conflicto entre peatones y ciclistas. Porque si nosotros hablamos de justicia social, como decís tú, la justicia social, tenemos que mirar el 34,6% más el 39%. Concentremos en el 3,9%, porque dice que no hay infraestructura de bicicleta, es un gran reclamo que yo veo. Entonces, nosotros mapeamos la infraestructura de bicicleta, esta es, ¿cierto? Está la que son proyectadas. Y la verdad que Santiago tiene, para Latinoamérica, o sea, uno gustaría que tuviera 600 kilómetros como está el plan, pero tiene cerca de 380 kilómetros.
y tiene una cobertura bastante potente en los sectores donde más se usa la bicicleta, que se ha ido construyendo en el tiempo, es un avance. Además hay bicicletas proyectadas para extender el 42K, para construir en la Estrella, para hacer ciclovía departamental. Pero yo me quise quedar con estas ciclovías teóricas que le llamo yo. No porque no existan, sino porque se usan poco y porque el entorno es muy distinto. Y si nosotros hablamos de justicia social, tenemos que mirar eso también. Lo invito a ver con el esta es la ciclovía de Cocuro, que a los ciclistas precisamente no les gusta. Una cosa muy rara, hay gente de la chicana, la verdad que caminar por ahí es una joya. Y hay convivencia entre ciclistas y peatones, sí, claro, hay que bajar la velocidad cuando llegue a la esquina, porque no es una autopista. Entonces uno va despacio, tiene que parar en la chicana, entrar, para que el peatón pueda cruzar, eso es la convivencia. Y esto es la ciclovía de Santa Rosa con Paincaví. Un contraste fuerte que habla del uso también que tiene esta ciclovía. Es extensa, Santa Rosa es la calle más larga de Santiago, probablemente de Chile, si es que no se aloja por Valdiviano. Luego tenemos Lion, que es un lujo andar en el Lion. A esta sí le gusta más a los ciclistas porque tiene todas las tachas adecuadas, tiene los árboles, la acequia, es una maravilla. Pero comparamos con otra ciclovía larga, Axo Sur, que además es muy esta es la ciclovía, pues, y esta también, es una calle muy ancha, porque la construyeron autopista con exigencia. Pero recorre barrios que están un poco iluminados, degradados, deteriorados. Entonces, ¿quién usa la bicicleta acá? ¿Creen ustedes? ¿De noche las mujeres la usan de noche? ¿O de día? ¿O si salen de su trabajo? ¿O los niños? La pregunta que hago yo, si vamos a hablar de justicia social. Esta es otra imagen panorámica en Quintalmaro, en Acceso Sur. Acá está la autopista, acá está la ciclovía, muy larga. Entonces hay que tener cuidado con estos mapas, porque la calidad de la ciclovía también es muy distinta según el sector de la ciudad que estamos viendo. Pero yo quisiera que nos quedáramos con el 34,6%, porque curiosamente no está en la discusión, porque los peatones no se organizan. Los peatones no patean la mesa, los peatones no trolean por Twitter, los peatones en general son mucho más piolas, hacen su pega, caminan. ¿Y por dónde caminan los peatones? Por lugares así. Acá puse el 24% que usa transporte público. 35 más 24. Esta peatona usaría transporte público, que por eso antes nos hablaba de transporte público, muy poco. Bueno, entre los dos suman el 59% de los viajes. Excúsenme los ciclistas que no estoy incluyendo acá, porque vamos a sumar el 4%, vamos a llegar al 63%. Estamos hablando del 59% de los viajes. Entonces, a mí cuando me hablan de justicia social y con Nico trabajamos eso y recorrimos las comunas completas, yo quisiera ver cómo camina la gente, por ejemplo, la comuna de Pudahuel, con coches, con guagua, cómo camina este adulto mayor también en Pudahuel, va a ir a tomar la micro. En Recoleta, con mi amigo alcalde Cabo, ¿cierto? Que tiene todos unos experimentos, pero la gente no puede caminar porque los autos están arriba de las veredas, arriba de las platabandas, porque están rotos los pavimentos, porque no están bien iluminados. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué tan extendido está esto? Y tenemos datos completos, el precenso, ustedes lo pueden ver, hicimos un catastro recientemente, ¿cuántas veredas están en mal estado? Las que están en negro son las que están en pésimo estado. O sea, que tienen rotura de pavimento, desprendimiento de pavimento, tierra, desniveles que producen accidentes, no sé, tú lo reportaste, pero un auto mayor que se cae, una persona que se tropieza, luxaciones, etc. Esto no está en la ley de convivencia vial, yo lo encuentro increíble, que no esté en la convivencia vial, un tema que está extendido en toda la ciudad, que ocupa el 35% de las personas y que refleja, como mostré en la foto, el contraste y la desigualdad social más evidente. Pero ahora voy a mostrar qué pasa si yo a la que está en pésimo estado le agrego que está en regular estado. Regular estado. Veamos regular estado con pésimo estado. Esa es la foto de Santiago. Fíjense que no está este sector, curioso, no está. Hay algunas veredas más estaban, Vitacura antigua, la gente reclama, pero fíjense lo que es el Pedro Aguirre Cerda, fíjense lo que es Los Espejos, fíjense lo que es Los Morros, La Pintana, Castillo, Santo Tomás, Bajo de Mena, Maipú Poniente, San Luis, Pueblo del Sur, Cerro Navia, Renca, Quilicura, San Luis, Conchalí, Recoleta. Bueno, ahí vive, ¿cuánta gente vive ahí? ¿Cuántas comunas son?
Hay muchas redes de ciclovías que ni siquiera se nota al lado del daño, cuando uno habla de infraestructura, curiosamente, ¿está fijado? Siempre la infraestructura de bicicleta. O sea, falta infraestructura de ciclista. ¿Cuántos kilómetros faltan? Tenemos 380, dicen que faltan 300. ¿Saben cuántos kilómetros faltan de veredas? ¿Número? ¿Cuántos serán? Para el 35% de la gente que camina en estas comunas que están acá, ustedes comprenderán que es muy difícil irse por esta la ciclovía que nos mostró anteriormente al sur, de Noche de Día. Esta es la ciclovía de Santa Rosa, que llega a nada, usted llega a la autopista y muere. Y después tiene que venirse acá con ejemplo para poder entrar. Entonces, por eso es que los viajes se desarrollan acá. Es bastante lógico. Esta es la prioridad, pues, para mí. Es tan claro. La mayoría de la gente camina 10 veces más. Los conflictos mayores se producen acá. Son las comunas más postergadas. Y ahí tengo un matiz con lo que se puso antes. 9 años después que toma un proyecto urbano grande como San Juan de la Guaga, que cambió la calidad de vida a 600.000 personas, a toda su vida. Porque eliminó el agua servida, transformó un parque, una cloaca, y cambió el imaginario de la gente. Ya no se despierta con olor a caca y se acuesta con olor a caca. 9 años bien invertidos. Distintos se hubiéramos puesto pintura de colores a San Juan de la Guaga para que con el mismo olor a caca se hubiera visto rojo. Eso no sirve. Aunque se demore 9 meses, hay cosas que requieren un plazo mayor. Son 16.000 kilómetros de veredas que están en mal estado. Multipliquen 16.000 por 1.000 y después multipliquen por 1,5 para hacer el volumen de superficie que hay que arreglar. Eso no se arregla en 9 años ni en 18 años, pero hay que partir. Hay que partir. 25 comunas, 3,6 millones de habitantes. Esto se fuera al radar, porque acá no hay conflictos con peatones. Hay conflictos con las personas que son asaltadas, con los adultos mayores que se caen, con las mamás que no pueden llevar los coches, con la dificultad para pararse en Transantiago, que tienen unos tubos duros, la gente tiene que balancearse así, todo apalizado para ello. Yo no veo que eso sea tema en la ley de convivencia vial. Tendrá que ver eso porque esa ley de convivencia vial está pensada en las comunas donde más aumenta el uso de la bicicleta, donde hay más ciclistas con conflicto con los peatones, donde además viven los periodistas, viven los artistas, viven los intelectuales, viven los activistas, vivimos casi todos los que estamos acá, no me quiero generalizar. ¿Tendrá que ver eso? Yo creo que tiene que ver. En conclusión, ajustarme al tiempo y generar debate, porque esa medida en estas cosas no... La ley de convivencia vial solo ha mirado una parte menor del problema. Menor, que el conflicto entre 4% y un porcentaje menor del 35% que camina. Tiene un poco los ciclistas. Está muy bien, creo que los ciclistas merecen, por todo su trabajo que han hecho por años, tener mayores inversiones, tener mayores derechos, aun cuando muchos no respetan sus obligaciones que no circular para las veredas, incluso las excepciones que se dieron, creo que deben respetarlas, tampoco respetan andar con casco, como todos tenemos que respetar las reglas, pero incluso con esos privilegios, tienen una inversión prioritaria y una preocupación prioritaria del Estado, al punto que teníamos autoridades, ministros, tuvimos una ministra de Estado parada en la Plaza Italia diciendo a la gente que venía en auto y en micro, en bici y había llegado, no se lo vieron eso. Sí, como nosotros. Es un insulto a la gente. Es un insulto a una persona que viene en transporte público 1 hora y cuarto de Vicuña Maquena y Santa Rosa, que le dicen en bici hubiera llegado, que ya no puede irse en bici, porque vive a 12 kilómetros, porque no tiene ciclovía, no tiene veredas. Entonces, cuando nosotros vemos el tipo de cosas, yo digo, bueno, que hay un problema de foco, de prioridad. La autoridad tiene que preocuparse del 35% que camina y del 25% que está en el transporte público también. Veamos cómo está Transantiago. Comunas que tienen atributos y infraestructura de calidad respecto a las otras, porque ustedes no van a decir que Providencia tiene problemas. Santiago Centro tiene, Santiago Centro es una comuna de lujo, Ñuñoa, La Reina, Recoleta. El principal resultado es el peatón, 10 veces más relevante en viajes, no solo por conflictos no ciclistas en pocas comunas, a diario con las veredas en mal estado, los barrios inseguros, el interior urbano. También el usuario de Santiago, 5 veces más relevante, por paraderos en mal estado, sin iluminación, y porque sus afectados no tienen tiempo, ganas, energía para ser primeros martes, para salir a la calle, para convencer a la autoridad para que los reciban, y son millones.
están en todas las comunas. Yo quisiera que en esta ley de convivencia vial también estén considerados, como han sido considerados todos los colectivos de ciclistas y de automovilistas. Gracias. Bastante, así que dejo con ustedes ahora a la coordinadora de comunicaciones del colectivo Muévete, Daniela Suárez. Bienvenida. Muchas gracias, Gregorio. Muchas gracias a Base Pública que se encuentran presentes, al igual que al resto de los panelistas. Yo hablo fuerte y rápido, así que voy a tratar de no hablar tan rápido, pero como el panelista anterior se pasó los minutos, también voy a pasar unos minutos más, si es que puedo. Préstenme el puntero. Iván, muchas gracias. Vamos a ver si encontré la técnica de Gregorio. Bueno, para los que no me conocen y para las personas que me están viendo a través del Facebook Live, también para Iván, que nos tiene mucho bloqueado para que me conozcan, mi nombre es Daniela Suárez Contreras, soy periodista especializada en comunicación estratégica, además soy ciclista urbana y activista pro movilidad sustentable. Pertenezco a 3 organizaciones, de las cuales 2 son chilenas y una es internacional, partiendo por New Indy, que es una plataforma comunicacional que incentiva la cultura del ciclismo urbano. A su vez, New Indy pertenece al colectivo Muévete. El colectivo Muévete también es pro movilidad sustentable, está compuesto por más de 13 organizaciones de la sociedad civil y 17 personas naturales. Y todas creemos en incentivar la escala humana, pensando en transformar las ciudades en lugares más justos, más equitativos, pero también más alegres. Y al mismo tiempo, también trabajamos pensando en cómo incentivamos a las personas para que se apropien de sus espacios públicos, para que recuperen sus espacios públicos. De hecho, tenemos varias organizaciones, no solamente en Chile, sino dentro de Santiago en distintas regiones. Estamos en la zona norte, estamos con Indepecleta, estamos con Tismapu, también estamos al sur, estamos en Pedro Aguirre Cerda, estamos al poniente. Y a su vez, Muévete, junto con otros activistas y colectivos que también están presentes acá, como Bicicultura, Vive la Bici, trajimos a Chile el 5º Foro Mundial de la Bicicleta. El Foro Mundial es el evento global más importante a favor de este medio de transporte entendido como una herramienta de cambio social. Y lo importante del foro es que precisamente se trazó 2 objetivos con una gran participación ciudadana, porque ese es el foco, que tiene que ver precisamente con la ley de convivencia vial y con otro proyecto ciudadano en Mapocho de Arreglo. ¿Por qué promovilidad? Porque las organizaciones ciclistas son desde hace muchos años las que vienen impulsando políticas públicas pensadas en los peatones, pensadas en las personas y en recuperar la escala humana que han perdido nuestra ciudad. Precisamente uno de los focos tiene que ver con la pirámide de movilidad invertida, cuyo foco en cómo pensar la movilidad en las ciudades tiene que ver con un acento naturalmente en primer lugar en los peatones. En este sentido participamos en la Red Nacional por la Convivencia Vial, y aquí le hago una corrección al señor Poduje, porque los peatones sí están representados en la Red Nacional por la Convivencia Vial, que está compuesta por más de 100 organizaciones, instituciones, especialistas en transporte y política pública. Y este respaldo es sumamente importante, porque la Ley de Convivencia Vial no es un proyecto que haya nacido del Estado, es un proyecto cuyo origen es ciudadano. Tenemos entre nosotros a Marín Horta, que está participando desde el 2008 en este proyecto, que junto a otros académicos y activistas lograron que la subsecretaria de Transporte, que actualmente ministra en el gobierno anterior, tomara en cuenta la importancia que requería cambiar la normativa de tránsito en el entendido de que nuestras ciudades positivamente están cambiando. Estamos a un mes de la nueva Ley de Convivencia Vial. Efectivamente son muchas las confusiones, principalmente por la no alianza que ha tenido Carabineros en materia de fiscalización, pero también por el poco aporte de muchos medios de comunicación. No encontré la noticia que quería, que era más radical que esta, pero básicamente todos hablan de que esta nueva ley baja a los ciclistas en la calle, lo que en primer lugar es un error, porque la ley anterior ya establecía
que la bicicleta era un vehículo más. No entendía sus particularidades, que es distinto, pero ya establecía que el lugar de la bicicleta era la calle. Pero más allá de ese error, quiero hablar de esta percepción de muchos académicos señalando que esta nueva ley baja al ciclista a la calle como si fuera algo terrible. Pero yo los invito en esta charla, que según me invitaron era más tipo TED, me interesa que conversemos y pensemos, ¿por qué no invertimos la pregunta? La bicicleta siempre, su lugar fue la calle. ¿En qué momento los ciclistas y por qué se vieron obligados a subir a la vereda? Creo que la problemática realmente a atacar tiene que ver con eso. Y eso tiene que ver con una percepción de la calle como un lugar peligroso. Aquí en esta noticia podemos ver la opinión del académico Fresar, que de hecho se atrevió a decir que el aumento de las muertes de ciclistas va a ser responsabilidad del Ministerio de Transporte. Pero el foco es la calle como un lugar peligroso, donde principalmente esa peligrosidad tiene que ver con el principal factor de riesgo, valga la redundancia, que es el exceso de velocidad. Entonces a mí lo que me importa de toda esta temática, de lo que realmente busca la ley de convivencia vial, que para mí tiene que ver con el derecho a la ciudad. La ciudad como una propiedad de las y de los ciudadanos. Con el transcurso de los años hemos perdido para qué fueron hechas las ciudades, entendiendo que su foco era precisamente el desarrollo de nuestras propias vidas. Y la respuesta no es muy extraña y tiene que ver con la irrupción del automóvil. Pero no solamente eso, sino con un uso excesivo del automóvil. Utilizando la misma encuesta de origen-destino, el año pasado, en julio, entre abril y julio, académicos de la Católica analizaron la EOD y de los 9 millones diarios de viajes en automóviles particulares, al menos la mitad recorre apenas 5 kilómetros. 5 kilómetros es una distancia recorrible no solamente en bicicleta, sino en transporte público o en otro modo activo. De ese porcentaje, además, 500.000 viajes son en menos de 1 kilómetro. ¿Es el auto acaso una respuesta muy extraña a las problemáticas que vivimos en la ciudad? ¿Ciudades para los autos, entonces? La erupción del automóvil y su uso indiscriminado lo que ha hecho es desfigurar completamente nuestras ciudades. Nosotros creamos las ciudades para darle forma a nuestras vidas, y con el uso excesivo del automóvil ha desfigurado nuestras ciudades, y ahora la ciudad es la que le da la forma a nuestras vidas. No es extraño señalar y afirmar que tanto la planificación territorial como el desarrollo urbano privilegian al automóvil. Tenemos un montón de ejemplos, no hay que ser urbanista ni ingeniero en transporte para pararse en una intersección de principales avenidas y fijarse que los peatones tienen que hacer hasta 7 cruces, porque está privilegiado el flujo de vehículos. No se respeta ni se entiende la necesidad intrínseca de movilidad que tenemos las personas. Desde ese punto de vista, la nueva ley de convivencia vial se enfrenta a este cambio de paradigma, donde lo que queremos es responder a estas 3 grandes preguntas. ¿Cuándo perdimos el derecho de nuestras ciudades? ¿Cuándo los autos se apropiaron de este espacio público? Pero más importante aún, ¿por qué las calles se transformaron en un lugar peligroso? ¿Por qué un niño de 8 años no puede ir a comprar solo a un negocio de la esquina? La ley de convivencia vial precisamente lo que quiere apuntar es a eso. Tal como señalaba Amarilis en el video, efectivamente no es una ley que cambie la infraestructura, que cambie la cultura, pero naturalmente sienta un precedente de la necesidad de la democratización del espacio. Y tampoco tiene que ver solamente con infraestructura, porque en el entendido de que en todas las ciudades no va a haber infraestructura en todas las calles, tenemos que aprender a convivir en el espacio público. Desde ese punto de vista, mi propuesta es restaurar el sentido de la ciudad, retomar el buen vivir para todos y todas en la ciudad, recuperando las urbes como un escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva. La bicicleta no es la única solución, no es la respuesta, pero sí es parte de la solución. Que dicen que los ciclistas nos creemos con una calidad superior moral, que nos creemos mejores personas. Personalmente sí, creo que contribuyo mucho más a mi ciudad
no generando una externalidad negativa, como la que sí generan los automóviles, que no solamente contaminan, congestionan nuestras calles, sino que también ralentizan el transporte público, un porcentaje que no ha sido nombrado acá. Estamos hablando de un 29% de usuarios de transporte público según la encuesta de Origen Destino y un 28% de usuarios de transporte motorizado particular. Y el transporte motorizado particular ralentiza el transporte público. Desde ese punto de vista, la bicicleta está mucho más cercana a una escala humana y a las ciudades que nosotros queremos para recuperar. Porque una nueva ley, más allá de los porcentajes que, como bien dio una cátedra el TIC Mercurio, que no sé si lo leyeron, hablemos de cifras. La encuesta de Origen Destino se midió en 2012, los datos se entregaron en 2015, estamos en 2018 a las puertas del 2019. La encuesta tampoco consideró la incorporación del sistema de bicicletas públicas, que según la encuesta de transporte, la encuesta verde de transporte, bajó a un 40% de los usuarios del transporte público, estamos hablando del porcentaje de usuarios del sistema de bicicletas públicas, y al menos un 15% señaló haberse bajado de un automóvil particular. Desde ese punto de vista, hablando con varios académicos, hoy no es irrisorio pensar que de esos más de 700.000 viajes diarios en bicicleta del año 2015 y 2012, hoy podemos hablar fácilmente de 1 millón de viajes diarios en el modo bicicleta. En ese sentido, la nueva ley era urgentemente necesaria, pero también es un logro de la sociedad civil, que creo que es lo más importante y lo más destacado de esta ley. Para que esta ley no tardara más de 4 años en el Parlamento, precisamente fue elemental el trabajo de la Red Nacional de la Convivencia Vial, donde está Automóvil Club de Chile, donde están los peatones furiosos, están las asociaciones de motociclistas, están organizaciones ciclistas, están taxistas, o sea, está ampliamente representado y eso permitió que esta ley fuera aprobada rápidamente. Y tenemos 3 grandes hitos que los leo de abajo hacia arriba. En primer lugar, una distinción y diferenciación de los ciclos de forma clara, entendiendo que la bicicleta sí es un vehículo distinto, pero también incluyendo a otros ciclos, porque no solamente hay bicicletas, hay scooter, hay skate, hay distintos otros ciclos que son importantes también que existan en este marco normativo. Una creación de un capítulo completo relativo a la bicicleta, del artículo 221 al 224, donde se habla de los derechos, los deberes y las excepciones de los ciclistas, y el que más me importa a mí es la reducción de velocidad. Porque nuevamente si Santiago, si Chile, si las ciudades chilenas cuentan con reducción de velocidad, es gracias a la sociedad civil que muchos denotan. En marzo, el Senado aprobó la Ley de Convivencia Vial sin su corazón, que era la reducción de velocidad máxima. ¿Qué hizo la Red Nacional por la Convivencia Vial? Rápidamente nos organizamos y conseguimos que un grupo de parlamentarios repusiera este artículo como ley de un solo artículo, que fue aprobado y entró en vigencia en agosto del año pasado, y eso es un triunfo que como sociedad civil no podemos olvidar. Desafíos generales, ya lo contaba Luis Stuber, nosotros apoyamos la ley CATI. Por otro lado, estamos trabajando en el reglamento de implementos de seguridad para ciclistas, para evitar la problemática que, como todos saben, durante las 2 primeras semanas significó una cacería por parte de Carabineros, que tampoco entendía que el espíritu de la ley no es sancionar a los ciclistas, sino que democratizar el uso del espacio público y entender las otras problemáticas que nosotros nos hemos afectado, que tienen que ver con nuestra circulación en la calle, cuando nos vemos amedrentados por los automóviles motorizados que no respetan el metro y medio de adelantamiento y que no respetan el máximo de velocidad urbana. Y además el reglamento de ciclovías certificadas, la nueva ley establece que tenemos que utilizar ciclovías, pero no cualquier ciclovía. Tienen que ser ciclovías que cumplan con ciertos estándares y es por eso que la red participa del TESOC, de la Subtrans, para ver cuáles van a ser esos requisitos. Y como desafío específico, además de Activistas Chile, formo parte de una red latinoamericana de mujeres ciclistas, de la que aquí otras también forman parte, y precisamente a partir de la experiencia que he podido tener al viajar a otros países, creo que estamos al debe en varios aspectos. Uno tiene que ver con el incentivo del uso de la bicicleta. El incentivo de este medio en Chile, la realidad es que ha sido por sociedad civil. Los programas y los proyectos vienen de sociedad civil.
Tampoco contamos con una institucionalidad de promoción de la bicicleta y de medios activos en general, no hablo solo de la bicicleta. Bogotá cuenta con la gerencia de la bicicleta, Ciudad de México cuenta con la Secretaría de Medio Ambiente, que tiene una unidad específica que fomenta los modos activos, y también creo que estamos al debe con el incremento de las mujeres pedaleando, que para mí, como feminista, es un tema sumamente importante. La bicicleta puede ser una herramienta muy útil para la mujer, sin embargo, sería bueno que hiciéramos más estudios respecto a por qué menos mujeres están pedaleando. Hablamos de aproximadamente un 30% de ese millón diario de viajes en bicicleta. Pero para cerrar, si bien nos faltan mujeres en las calles, nos falta una perspectiva de género en el transporte público, en el desarrollo y en la planificación territorial, tenemos buenas noticias, y es que habemos muchas mujeres en las organizaciones de la sociedad civil que hoy estamos tratando de representar a nuestras pares y trabajar precisamente por un transporte público y por una movilidad que nos represente a todos. Muchas gracias. Vaya, ha estado interesante. Creo que todas las charlas ponen un punto esencial de la conversación y el diálogo que tenemos que tener ahora. Entonces, yo quiero hacer dos instrucciones. Lo primero es que se les pasó un papel para hacer preguntas. Yo voy a pasearme por ahí recogiéndolas, ¿ok? Para que todos podamos conversar y dialogar, y pedirle a Marilis que pase para que modere las preguntas y para que podamos hacer una reflexión y un diálogo enriquecedor respecto de las necesidades de movilidad que tenemos en Santiago y en Chile. Así que, sin más, Iván, Luis, todos que puedan, pasen nomás, siéntense en casa, o en línea, donde quieran, o en línea, y Amarilis, aquí tenemos un micrófono, ustedes comparten este. Perfecto. Y vamos a ir a la visita. Y para los que tengan preguntas, ¿qué pasó al tiro? ¿Quién no tenga papeles para preguntas? Que me los pida y... Bueno, yo voy a partir por hacerte una consulta a ti, Luis Alberto Stuben, secretario ejecutivo de la CONACET. Luis Alberto viene de la sociedad civil. Él estuvo en el trabajo que se hizo por las víctimas de los siniestros viales, de la violencia vial. Así que es una persona que conocemos y que está cercana a, en general, las causas sociales de la sociedad civil. Luis Alberto, para la Red Nacional por la Convivencia Vial, la aprobación de la ley CATI es estratégica. Sabemos que si no se fiscaliza la velocidad y no se fiscaliza en forma eficiente, rápida, efectiva, no vamos a poder tener calles calmadas y ciclistas que se atrevan a bajarse de la vereda a la calle. La idea de la ley de convivencia vial jamás fue forzar a los ciclistas a bajarse a las calles, y tampoco estuvo centrada en el conflicto peatones y ciclistas, entre paréntesis, sino la idea era calmar la ciudad, calmar las calles y hacer que los vehículos motorizados respetaran el 1,5 metros, de manera que las y los ciclistas de cualquier edad y de cualquier condición física pudiesen circular por la calle. Entonces la pregunta es, ¿por qué la CONACET no ha establecido
un lazo más estrecho con la red de convivencia vial, con la sociedad civil, para enfrentar juntos la tramitación del proyecto de ley CAPI, tal como se hizo con el proyecto de ley de reducción de velocidad, en donde la ministra tuvo un rol decisivo en dar vuelta al sector político de gobierno actual en favor de la ley de convivencia vial, de la reducción de velocidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ves tú el camino a seguir para que hagamos un trabajo conjunto y podamos sacar en el más breve tiempo, en el más breve plazo, la ley CAPI? Bueno, en primer lugar, yo creo que todos los que estamos aquí, todos los panelistas, asistentes, estamos todos de acuerdo en que el factor de velocidad es uno de los que más influye en términos de siniestros viales. Entonces, en ese contexto, creo yo, debemos aunar los esfuerzos. Yo lamentablemente no se ha dado todavía, solamente por el hecho de lo prematura que está la discusión respecto al CAPI. ¿Ya? Para los que no saben, es un proyecto que actualmente está en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. Actualmente se está revisando el proyecto de plataformas y más conocido como el Uber. No le quiero dar publicidad a alguna plataforma en particular, pero esperamos que dentro del próximo mes se pueda estar revisando el proyecto de ley CAPI. Ahora, yo fui testigo de primera fuente porque tal vez muchos de ustedes no lo saben, pero participé de una fundación que, entre otras cosas, estuvo presente en esos esfuerzos que hacía la Red Nacional para contactar a cada diputado, a cada senador al momento de las votaciones, y espero contar con ese apoyo también. Ahora estoy en otra parte otro asiento de la misma mesa, pero espero contar con ese apoyo también para promover este proyecto de ley que salga lo antes posible. Es decir, yo soy convencido de que mientras antes, y así lo vemos en la experiencia internacional, el hecho de que España haya bajado sus tasas de fallecidos en un 80%, estamos en un 80%. Entonces, para que todos los que estemos aquí tomemos conciencia de eso, idealmente podamos transmitirlo a los legisladores, que también verán una serie de temas, pero yo creo que este es el gran proyecto de ley donde se pueden salvar vidas. Entonces, yo no lo veo como que no hemos trabajado en conjunto. Claramente no se puede comparar el trabajo que se ha hecho en conjunto con la ley de convivencia, porque hay más tiempo también de discusión y la posibilidad de un refuerzo, pero yo lo veo como un punto en contra. O sea, yo veo una posibilidad que tenemos para trabajar juntos y tal como se logró la ley de convivencia, incluyendo la reducción de velocidad, poder lograr este proyecto CAPI. Perfecto, bueno, quiere decir que es un tema de tiempo nada más y que la disposición está. Totalmente. Porque por nuestra parte, digamos la parte ciudadana, la disposición está, aunque no sea un proyecto de origen ciudadano, sino un proyecto muy técnico del Ministerio de la Ministra, especialmente. Bueno, quiero hacerle una consulta a Dao. Es con respecto al urbanismo táctico en general. Hay una discusión y de hecho Iván Poduje también lo mencionó de pasada, de que estas intervenciones efímeras, livianas, económicas y juguetonas, lúdicas, en donde mucha gente se pone de acuerdo rápidamente porque no le ven mayor trascendencia a parar una calle o a convertirla en paseo peatonal por algunas horas, entonces como que se atreven, osan más. Pero ¿qué pasa después? ¿Ustedes tienen algún estudio, un seguimiento de las intervenciones que hacen? ¿Pueden
dar cuenta de alguna manera de algunas que hayan perdurado en el tiempo y que realmente se hayan transformado en piloto de algo que se hizo? Eso, si pudieras contarnos un poco, por favor. Bueno, por el tiempo que teníamos para poder contar lo que nosotros hacemos, yo no podría definir otras intervenciones dentro de la ciudad, y con respecto a lo táctico, hace relación a lo estratégico. Finalmente nosotros no estamos tan orientados como a la pintura del pavimento, o si efectivamente eso es bonito o feo. No tenemos, a pesar de que en Ciudad Emergente trabajan hartos arquitectos. Cada vez que nosotros desarrollamos una estrategia para implementar un proyecto dentro de la ciudad, lo hacemos desde la visión de la medición. Eso es como donde ponemos más hincapié, porque lo que nos interesa hacer con muchos de los proyectos, los que hemos desarrollado, como por ejemplo un plan maestro, como trabajar en Antofagasta, que finalmente se terminaron construyendo muchas de las cosas que nosotros probamos y pudimos ver si efectivamente eso generaba o construía interés para las personas. Se terminaron consolidando el proyecto ya definitivo, trabajando en barrios de alta vulnerabilidad social, y bueno, claramente, como se ha planteado muchas veces, lo que es donde han hecho la comparación con lo que nosotros hacemos son con acciones en el espacio público que claramente, si están vistas de esa forma, podrían ser tal vez ofensivos en alguna especie, en algún barrio, como por ejemplo en el caso no sé, del San Juan de la Guada, por ejemplo. Desde ahí a nosotros nos interesa generar incidencia, pero de la única forma que podemos generar incidencia es con los datos que levantamos en estas intervenciones. Esas cosas efectivamente son efímeras, pero catalogarlo como efímero no sé si es lo que nos resume finalmente. Creo que lo táctico es lo que mejor se traduce. O sea, en el equipo muchas de las personas que están con nosotros están todo el tiempo pensando si eso efectivamente va a levantar un dato importante que podamos nosotros relevar. Y hay varias experiencias. Venimos saliendo de trabajar con Naciones Unidas, con transferencia de conocimiento, gracias a la cooperación internacional de Chile, en trabajar, por ejemplo, temas de barranco. Y hoy día una de las cosas que pusimos sobre la mesa en Guatemala es que precisamente Guatemala se comprometa a firmar el Tratado de Agua, que hoy día lo tiene Honduras, lo tiene demandado a Guatemala porque no están al día con eso. Pero en nuestra visión de las cosas, lo que se necesita para hacer ciudad es incorporar a más actores para que finalmente esa fuerza termine generando las transformaciones. Y hoy día lo que pasaba en el caso, por ejemplo, de Guatemala, es que no había nadie relacionado al tema de los barrancos, siendo que prácticamente el 42% de la superficie de la ciudad son barrancos. Y podía dar mucho más ejemplos. Aquí hice algunas menciones muy pequeñas sobre lo que dio impulso, por ejemplo, a las plazas de bolsillo o la ciclovía experimental que construimos, y que pudimos dar un dato que finalmente pasaban más de 1.100 personas, y eso fue garante para la municipalidad para efectivamente construir esa ciclovía definitiva. Lo de Leodoro y Áñez obviamente que no, porque pasaba porque se redujera la velocidad en ese lugar. Sin embargo, teníamos como dato que si se construía había buena recepción de la gente que vivía en ese entorno. Eso. Gracias. Daniela, con la entrada en vigencia de la Ley de Convivencia Vial se han presentado algunas situaciones no esperadas, algunas cosas con las que no contábamos definitivamente. ¿Cuál crees tú que han sido los problemas de implementación que ha tenido la Ley de Convivencia Vial? ¿A qué los atribuyes? ¿Cómo los evalúas? ¿Son corregibles? Se ha dicho que hay una tendencia a la baja del uso de la bicicleta producto de las fiscalizaciones de casco y chaleco reflectante por un lado, pero también de las fiscalizaciones en que se trata de obligar a los ciclistas a bajar a la fuerza a calles que no están aún calmadas y en donde aún no se respeta ni la velocidad máxima ni la distancia. Entonces, eso ha originado también una suerte de discusión interna entre los grupos ciclistas, porque debemos recordar de que hay grupos que tienen una posición mucho más
infraestructura con respecto a la vereda y que acusan de veredistas a quienes circulan por vereda y plantean de que el que no se la puede por la calle mejor no use la bicicleta. Entonces, este efecto que ha tenido de espantar a gente, que sale mucha gente en redes sociales diciendo que va a tener que dejar de usar la bicicleta, ¿crees tú que ha ayudado a conciliar posiciones dentro del movimiento ciclista, a evaluar de mejor manera cuáles son las reales condiciones que necesitamos los ciclistas para circular por la calle? ¿Cómo ves tú toda esta discusión que se ha planteado por la implementación de la ley de convivencia vial? Bueno, en primer lugar, creo que efectivamente no hay que desconocer que ha habido una problemática respecto de la implementación de la nueva ley. Aquí, más que señalar responsables, creo que ha sido un conjunto de malas decisiones, una mala coordinación. Lamentablemente nunca están los presupuestos para poder hacer todas las campañas que nos encantaría hacer. Como sociedad civil, muchas de las organizaciones que estamos acá presentes hemos hecho campañas propias respecto a qué conlleva la nueva ley de convivencia, cuáles son los nuevos derechos, cuáles son los deberes. También las autoridades han tratado de hacer su propio esfuerzo, pero naturalmente nunca es suficiente. Y sin embargo aquí los colegas de los medios de comunicación no han sido los mejores aliados, y precisamente por desconocimiento de lo que implicaba esta modificación a la ley de tránsito, se han quedado en la pelea chica, se queda mucha gente, que tiene que ver con los ciclistas. Se ha hablado como una ley para los ciclistas y esto no tiene que ver con una ley para los ciclistas, es una ley de convivencia de modos y que precisamente viene a normar una convivencia en el entendido de que la movilidad ha cambiado en las ciudades chilenas y que era necesario ese reordenamiento, y al contrario de bajar a los ciclistas a la calle, más bien establece excepciones de quienes van a poder pedalear por la vereda. Respecto a quienes pedalean por la vereda, yo creo que es una discusión casi tan compleja como el uso del casco, pero finalmente creo que no hay que mirarse el ombligo. Es algo que yo por lo menos he aprendido en los últimos años. En una entrevista que nunca olvido que le hicimos en New Indy a Rodrigo Díaz, urbanista chileno que trabaja en Ciudad de México, nosotros estábamos muy en esa época, estoy hablando de unos 4 años atrás por lo menos, como con no a los veredistas. Hasta que, en este caso, Rodrigo me dijo, ¿tú le dirías a un niño de 12 años que pedalee por la calle? ¿Le dirías a tu sobrina que pedalee por la calle? Y claro, en ese minuto cuando uno se pone en el lugar, ¿no?, de lo que es decirle a un familiar cercano tuyo, me imagino que para quienes tienen hijos es peor, decirle que pedalee por la calle, como este lugar que efectivamente sigue siendo percibido como un lugar peligroso, netamente atribuido a la velocidad y al no respeto que tienen los vehículos motorizados con otros modos, naturalmente es súper complejo, y yo en ese sentido sí estoy de acuerdo con las excepciones. También creo que a un mes apenas de implementación es complejo analizar cuál es el real aporte en su totalidad de la modificación de convivencia vial. Creo que tenemos que seguir avanzando para ver cómo se sigue dando. Efectivamente puede que se requieran ajustes, pero aquí creo que el principal conflicto tuvo que ver con la coordinación con Carabineros. O sea, no hay que ser muy astuto para darse cuenta que naturalmente para Carabineros esto implica más trabajo, porque naturalmente ahora tienen que fiscalizar cosas que antiguamente no fiscalizaban, lo que ciertamente no les debe ser muy agradable. Y creo que sí no se impregnaron del espíritu de la ley, porque es evidente, reflotaron un decreto, que ahí creo que el problema de coordinación fue que no hubiéramos derogado explícitamente ese decreto 116, que es concretamente el que fiscaliza el tema del chaleco reflectante, y no se alinearon porque naturalmente el Ministerio sí está trabajando lo que van a ser los nuevos implementos de seguridad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ha sido una sumatoria de cosas en contra y que ha hecho que sea más trastabillosa la implementación de esta nueva ley, pero yo realmente confío, creo que es un proyecto que avanza, sin duda, en una normativa que era necesaria, entendiendo que las ciudades han cambiado en términos de movilidad y que tenemos que complementarlo con fuertes campañas de educación vial y un trabajo con el Mineduc. O sea, este cambio no se va a producir por la sola ley de tránsito, se va a producir por otros cambios profundos culturales que tienen que ver con cómo educamos a las nuevas generaciones respecto a cómo funciona la ciudad y el respeto que tenemos todos
y el derecho que tenemos todos a hacer uso de este espacio público. Y Iván, en varias entrevistas que has dado o en cartas y en publicaciones en el diario La Tercera fundamentalmente, has emitido opiniones o juicios bastante descalificadores de lo que fue el impulso ciudadano detrás de la ley de convivencia vial. Y en tu presentación de hoy también hiciste algunas insinuaciones respecto a que habrían sido los ciclistas, los grupos no sé qué, de los impulsores de esta ley, y que se trataría de un conflicto localizado entre peatones y ciclistas en un sector de la ciudad, lo que habría hecho que se produjera esta ley. Mi pregunta es, ¿de dónde obtienes tú esa información? ¿O es una deducción personal tuya? Porque, digamos, el proceso que viene desde hace 8 años más o menos, con primero un estudio, análisis normativo de la bicicleta que tuvo que hacer SECTRA para ver realmente y darse cuenta el Ministerio de que para un ciclista era imposible circular en Chile dentro de la ley. A ese punto era la ley de tránsito. Entonces, eso unido a toda la red nacional que ha estado detrás de esto, que tú dices que nos hemos organizado por WhatsApp y cosas. ¿Usted es moderadora o es panelista también? Porque usted está hablando como panelista. Entonces, si es moderadora, yo quisiera un poquito de, no sé, le pido a los organizadores, me parece un statement de otro organismo más. Yo entiendo su rol, pero le pediría que moderara, porque usted dijo yo descalificar a la gente, déjeme hacerme cargo de lo que usted ha dicho. ¿Le parece, no? Pero eso es lo que estoy diciendo. Primero, yo no he calificado a nadie. Yo lo único que he dicho respecto a mis columnas es que hay grupos violentos que andan en las veredas atropellando peatones. Eso es un hecho de la causa. Ahora, sí, grupos, sí, gente que se organiza también para detener el tráfico los primeros martes de cada mes y que afecta a la circulación de mucha gente que anda a esa hora en transporte público, en auto, que tiene derecho a llegar a su casa, y lo hacen con prepotencia y lo hacen con agresividad. Eso es un hecho de la causa también. También es un hecho de la causa que en redes sociales abundan. De hecho, cuando escribí mi columna tuve un buen debate y tuve que, no me da causa que bloquear gente que insulta, descalifica. Entonces, hay dentro del movimiento, no se llama movimiento, en realidad esto es bastante atomizado, pero hay grupos muy pequeños que tienen esa forma de discutir, que es descalificando, que tirando la bicicleta encima y pensando que están haciendo un favor a la ciudad. No le están haciendo un favor a la ciudad. ¿Quién le hace un favor a la ciudad? ¿Quién le hace un favor a la ciudad? Las personas que se levantan en la mañana, en comunas alejadas y usan transporte público. La gente que se aglomera en el metro, esa gente le hace un favor a la ciudad. Porque esa gente deja su auto y se va en metro masivamente. No es un 4%. Yo no te interrumpí a ti, no, déjame terminar. Pues tú, no, es que me dejas terminar, ¿no? Lo que pasa es que la sustentabilidad se malentiende. La sustentabilidad tiene 3 pilares. Nada más. Yo soy doctor de sustentabilidad. Bueno, gracias. Después me puede dar un remedio. Escúchame, 3 pilares tiene, doctor. Usted sabrá, 3 pilares, ¿no? Equidad, ¿sabe o no? Equidad, como usted interrumpió, equidad, eficiencia económica y equilibrio ambiental. Le quiero decir que el método más sustentable para movilizar personas aquí en Santiago es el metro, que mueve mucha gente con baja emisión y es equitativo. La bicicleta no tiene esas condiciones. Lo que sí tiene es que tiene bajas emisiones. Así que cuando hablemos de movilidad sustentable, para que lo entendamos, hablemos de la movilidad que cumple con los 3 pilares. Y usted no me va a decir que la bicicleta es equitativa, porque ya le expliqué que hay 3 millones de personas que viven fuera de América del Curso que no tienen opción de llegar en 1 hora y cuarto, 1 hora y media pedaleando. Ahora, hacer lo que decía la moderadora, yo también sé que se sienta adelante, también puede participar en el debate. Esto no obedece, yo expuse los datos, usted como moderadora lo debe haber visto, pero no lo vio. Dije, primero, 4% de las personas usan bicicleta. Eso es lo que dicen los datos oficiales. La panelista anterior aumentó en un 40% el tráfico de bicicleta, mágicamente pasó de 700.000 a 1 millón. Así de la nada. Yo no he visto dónde está la estadística, hay unas encuestas que se han hecho, pero me gustaría ver algo con la seriedad del puerto legislativo. Primero, por lo tanto, es un tema focal.
Segundo, dije que había crecido en un 700% en el barrio alto y en un 200 y tantos % en el sector centro. ¿Usted está de acuerdo con eso, no? No, no, en absoluto. Ah, no, pero eso no muestra que no le importa el que No tiene. estoy de acuerdo en absoluto. Mire, Pero no. mi nieto tiene 1 año. No, pero no es un caso particular. Con 2 años se aumenta en un 100% su edad. Señora, Es lo mismo. no me haga eso. En el barrio alto no se usaba la bicicleta. Escúcheme, habla un 700%. Usted como moderador debería estar de, pero repito que sea realista, cuidado realista. Aumenta un 700% en un sector agotado y aumenta casi un 300% en otro. Y en los sectores periféricos, 30, 40, 70. O sea, si a usted no le parece que eso es evidencia, señora Horta, no sé cuál sería la evidencia para usted. La evidencia para usted es lo que le dicen sus colectivos de ciclistas, que aumentan de 700 a 1 millón de los viajes. Esa es la evidencia suya. Entonces, yo di mis argumentos, lo traté de dar, asumiendo que este es un seminario serio, donde el moderador no tomaba partido por una posición, sino que moderaba. La gente que lo entendió así, y espero que lo hayan visto por Facebook, yo expuse mi antecedente, expuse mi argumento, así que no es cierto, usted no me interrumpió. Me escucha la parte académica contraria que son matemáticos, que me cuestionan sus datos. Sí, estamos hablando de Alejandro Tiranichi, o sea, se llama Tirachini en todo caso, y le digo que yo estoy usando la encuesta oficial. La encuesta oficial de Origen Destino, que es la única que existe, dice que el 4% de la gente usa bicicleta y que la bicicleta crece 7 veces en el barrio alto y crece casi 3 veces en el sector centro. Eso es lo que dice los datos oficiales. Usted podrá estar de acuerdo o no con eso, pero eso es lo que dice la encuesta de Origen Destino. Ahora, lamentablemente esto perdió el carácter de seminario porque cuando el moderador toma partido y es panelista, yo preferiría ahora que el señor Horta asuma su rol de panelista también y sigamos con el debate. Una aclaración metodológica. Efectivamente, al moderador se le pidió ser moderador y en el fondo moderar una conversación. Nosotros, yo entiendo y entendemos desde Base Pública, y por eso hicimos este encuentro, entendemos que este ha sido un tema complejo y se ha dado un fuerte debate en las redes sociales. Nuestra idea como Base Pública es precisamente construir un diálogo y encontrarnos y argumentar y poner posiciones. Y no podemos estar de acuerdo en todo, pero al menos escucharnos, debatir con altura de medida y en verdad buscar buenas maneras. Y este ha sido un ejercicio muy ciudadano y muy democrático de vernos las caras, encontrarnos y dialogar. Y es cierto que necesitamos, y es cierto que como Base Pública también entendemos que tú eres activista de la bicicleta, como tú eres, digamos, académico y el tema va por los datos. Y intentamos de igual manera construir un diálogo. Entonces yo quiero volver a invitar a la construcción de un diálogo horizontal, fraternal, en donde nos podamos escuchar y yo puedo estar muy de acuerdo con parte de la bicicleta y muy de acuerdo con parte de las urgencias sociales que plantea, porque además es director de una organización que yo lidero y me parece importante también hablar del problema de las veredas en la zona sur de Santiago, que para todos entendemos que es un problema gigantesco que tiene nuestra ciudad, tiene que ver con el tema de movilidad y que no responde necesariamente al grupo organizado. Y eso lo conozco yo, que trabajé durante 15 años en la población en Castillo en La Pintana. Entonces, me parece importante, y precisamente este tema que es tan complejo, más aún nos parecía importante dialogarnos, juntarnos, aunque fuese difícil. Por tanto, yo quiero hacer un llamado a que precisamente mantengamos ese espíritu de diálogo, de concordia, de fraternidad y de escuchar las posiciones y entender también el rol que cada uno cumple en este espacio. Que me parece muy importante y que fue pedido explícitamente para que se desarrollara un diálogo amistoso respecto a este tema. Nosotros hemos levantado las preguntas que ustedes van haciendo. Gregorio, editor de Base Pública, no tiene posición, y ha podido de alguna manera reunir preguntas que nos parecen interesantes de debatir en panel y para que los expertos cada uno pueda responder para fomentar el diálogo y de alguna manera buscar articulación y una posible concordia entre las partes. Gracias. Son varias preguntas que hicieron, lamentablemente tengo que elegir y hay algunas que me parecen que tienen una intencionalidad bastante clara como del foco de lo que queremos como ciudad en general. Así que a mi modo de ver me parecen las mejores y otras mucho mejores. Una pregunta que me gustaría hacer en realidad a los cuatro puede ser
breves o alargarse lo que estime conveniente, pero me interesa saber desde la posición de cada uno de ustedes, desde el Estado, desde el gobierno, en este caso hay islas distintas, desde Ciudad Emergente, también Iván como urbanista y como activista, pero además como ya a esta altura mucho más que un activista de la bicicleta, o sea, se vive, se entiende además como es. Y dejando de lado las pugnas y los conflictos que van a continuar, pero tenemos que llegar a buenos puntos. ¿Cómo podemos hacer ciudades resilientes y adaptables desde la visión de ustedes? ¿Cuál es el primer imperioso paso para que hagamos de Santiago y todas las ciudades de Chile, ojo, una ciudad resiliente y adaptable a todos los modos de transporte? Yo personalmente creo que tiene que ver con lo que señalaba en algún minuto como uno de los principios que tiene el Muévete, que es precisamente incrementar e incentivar la escala humana en nuestras ciudades, en la planificación y el desarrollo de las ciudades. Precisamente el Muévete no es un colectivo que se preocupe solamente de los ciclistas. Aquí creo que hay un malentendido y naturalmente, claro, la mayoría somos ciclistas, pero precisamente lo que nosotros buscamos y de hecho lo que hicimos en el Foro Mundial de la Bicicleta también en Chile, que se llamaba Energía Humana, Poder Ciudadano, tiene que ver con que nosotros queremos empoderar a las personas, entregarle herramientas a las personas, información, para que vean que desde un trabajo colectivo, como el que se logró con la Ley de Convivencia Vial, es posible lograr la recuperación del espacio público, la democratización del espacio público, y que cuando las personas se unen y trabajan de forma colectiva, precisamente se pueden conseguir proyectos como la recuperación de veredas, como el desarrollo de infraestructura, como el calmado de tráfico, pero creo que para eso precisamente hay que generar un cambio en la forma en que vemos nuestra ciudad. Hay que dejar de ver a la ciudad como un lugar peligroso, hay que dejar de ver al automóvil como el único medio de transporte válido en la ciudad, y hay que entender que dentro de los medios sustentables, donde naturalmente está el transporte público, lo coloqué en la pirámide de movilidad que todo el mundo que trabaja en el tema la conoce, pero efectivamente tal y como señala esa pirámide, que no es un invento, naturalmente ni hecho en Chile ni por nuestro colectivo, es una pirámide conocida a nivel mundial, la bicicleta es un medio sustentable y con recorridos bastante reducidos en una ciudad como Santiago, porque no estoy caricaturizando a la señora Juanita de San Bernardo que recorre 30 kilómetros en llegar a la zona oriente, sino que estamos hablando de que hay un montón de trayectos que sí se pueden hacer en bicicleta o se puede hacer la intermodalidad que hoy no existe, fomentando que la gente haga aproximaciones en la primera o última milla en bicicleta y después pueda seguir movilizándose en transporte público. Esa es la ciudad, al menos en la que yo creo. ¿Algún otro que quiera contestar? Yo creo que pasa por, a mi modo de ver, dos factores. Uno, y de verdad lo creo, si no que haya expuesto sobre ese tema, el real o eficaz control de la velocidad, ¿ya? Y que va a influir claramente en temas de peatones, considerando que es el modo más vulnerable, y un mejoramiento del transporte público. Creo que por ahí pasan las dos claves. Es decir, gran parte del problema que se generó cuando se inició el Transantiago es que nos motivó a muchos, me incluyo, a comprar autos por no estar de acuerdo en las no se me miren así, si yo manejo auto, manejo moto, manejo bicicleta y soy peatón también. Hago todas, no sé si todas en un día, pero sí la hago todas. Sí, efectivamente hay un tema de mejoramiento del transporte público donde me consta que la ministra ha hecho esfuerzos sobrehumanos para poder mejorar, pero yo creo que pasa por ahí. Yo creo que se requiere de verdad tener una red que resuelva proporcionalmente en función de la importancia que tiene cada modo con inversiones. Me ha tocado trabajar en proyectos de metro hacia La Pintana, Bajo Temena, Quilicura, y creo que ha sido una gran decisión que se haya anunciado. Hoy ya se están construyendo, se está pronto a inaugurar una línea de metro que va a tener 20 kilómetros, extensión a Quilicura y al Bosque, y 3 líneas de metro más. Creo que se apunta a la línea correcta porque es la forma real de, más que mejorar la calidad de vida, hacer equidad territorial también. Las líneas están pensadas para sectores que están fuera de esta discusión generalmente.
Lo segundo es invertir en vialidad también, porque acá también hay una postura un poquito santiaguina BC1 de pensar de que, por ejemplo, lo del cinturón de Munford, o sea, cada vez que tú construyes infraestructura de calle se llena. Yo creo que alguien podría pensar de que va a haber una autoridad que va a construir una infraestructura de calle porque quede vacía. Yo creo que la gracia es eso. Ahora, si usted va al Paraíso y le dice a la gente de verdad, de los cerros, en Valparaíso viven 200.000 personas, en el cerro 100.000, en el plan, y en Viña lo mismo, y usted le dice que no hay que hacer más vialidad porque incentiva el uso del auto, y tiene una vía que comunica de Concón a Valparaíso, que es un taco completo del micro de buses, y se requiere una alternativa por la parte alta, eso también es construir vialidad. O si usted le dice cuál es el efecto que tenía Américo Vespucio en la creación de nuevos centros, de zonas industriales, de cambiar el perfil socioeconómico a Pudahuel, a Quilicura, a Cerro Navia, a Renca. Todo eso está afuera cuando yo pongo la religión por sobre eso, que es religión, Espíritu Santo, no más calle, no más autopistas, todas las autopistas son malas, todas las calles son malas, eso es un error garrafal. Además los invito a que vayan a los barrios hoy día y que conversen con la gente del Servio para que vean cuál es el principal problema que tiene el Servio hoy día. No tiene dónde poner los estacionamientos que la gente les pide para dejar su auto. ¿Por qué? Porque la gente es mala, porque es loca, porque no es sustentable. Usted le va a decir, es una persona que tiene que andar 1 hora y media entre Santiago, o 2 horas entre Santiago, que se vaya en bici, que no compre auto porque eso le parece no sustentable. No, eso es injusto. Entonces lo que tiene que hacer es construir vialidad también. Mejorar entre Santiago, por supuesto, y no solo entre Santiago, los buses de Gran Concepción, los buses de Gran Valparaíso, que están desregulados completamente, nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Que ellos no se han licitado los sistemas de transporte. Y yo dije las veredas que lamentablemente nadie tomó el punto, a pesar de que el 35% de la gente camina, lo que permite concluir mi tesis inicial, que la ley de convivencia estaba centrada en el conflicto que hay entre 6 comunas, entre ciclistas y algunos peatones, y no en la verdadera magnitud que tiene el tráfico peatonal y el pelo que se toma. Nosotros hemos conversado harto en Ciudad Emergente sobre cuál es nuestra visión finalmente a la hora de poder moverse dentro de la ciudad, y una de las cosas que estamos casi todos de acuerdo tiene que ver con que finalmente nos tenemos que centrar en la persona que finalmente termina usando cualquier medio de transporte y que lo puede transformar en un arma si es que su visión pasa por ahí, ya sea subirse a un auto, una bicicleta o incluso caminando sin tener la visión del otro. Para poner otro punto, indistintamente a la visión de mejorar la infraestructura, creo que también esto pasa por hábitos, y nos gustaría a nosotros algún día poder hacer en Ciudad Emergente conocer las razones por las que las personas se mueven en lo que se mueve, pero ya a nivel ciudad, y desde ahí también establecer políticas públicas que fomenten precisamente temas de cambio climático, por ejemplo. Si es que hay alguien que está orientado a usar solo el auto, ver qué cosas podemos hacer para poder incentivar que esa persona se baje el auto en los tramos en los que no lo necesita, o precisamente que no lo haga porque ciudad, o sea, Santiago hoy día es una ciudad que no lo tolera tan bien. La siguiente pregunta tiene que ver un poco con la distribución y la distribución en Santiago, particularmente de viviendas. Hay un déficit de viviendas en Santiago y tiene que ver con temas que nosotros hemos tocado en base pública. Y es bien interesante la pregunta porque tiene que ver con la distribución de Santiago, pero además con el nivel de inversión que uno necesita, que al final el dinero todos sabemos que es lo que se necesita. Para poder, es que pregunta por la bicicleta y pregunta por las veredas, pero para poder, en las comunas más pobres de Santiago, para poder incentivar el uso de la bicicleta y tener mejores veredas, ¿los dineros tienen que venir del gobierno o tienen que venir de la comuna? Quiero agregar algo, que la pregunta tiene que ver con, hay comunas que en realidad no tienen muchos recursos y nos podemos pasar a otro tema, pero el foco de la pregunta, quiero tratar de apuntarla para que la contesten en el sentido de, una comuna pobre, que quizás no tiene ciclovía, o quizás no tiene carretera, o quizás no tiene vereda, o quizás no tiene plaza. Váyanse incluso para allá porque tiene que ver con el urbanismo táctico y cómo intervenimos las comunas. Los dineros de ese tipo de gastos, ¿de dónde tienen que venir? ¿Del aparato central o de la comuna particular? Por favor, los que quieran. A ver, hoy día lo que se contempla en los municipios de bajos recursos que postulan el FNR tiene líneas exclusivas o especiales para veredas. El caso de Independencia es bien notable, ha hecho un trabajo fantástico el alcalde Durán al respecto para poder reponer veredas, y en general esos recursos vienen del FNR manejados por el gobierno regional.
Son muy pocos los municipios que pueden a costo propio financiar la vereda. La vialidad, en general, viene el Servio, que son nivel central o nivel central regional. Toda la vialidad mayor también viene el Servio. La ciclovía depende mucho de la comuna, pero en general también son de inclusión Servio o gobierno regional. Y las inversiones que de verdad cambian la calidad de vida de la gente, así de verdad, que son el metro, los trenes o grandes ejes viales, los construye a nivel central porque no hay ninguna posibilidad, obviamente, ni que la región ni que un municipio pueda afrontar esos gastos. Tal vez complementando un poco la respuesta de Iván, y claro, gran parte de los FNR, producto de la ley espejo del Transantiago, terminan generalmente en aspectos que... Disculpe, quería hacer una pregunta conceptual. ¿Qué es FNR? Ya, yo explico el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Cada gobierno regional tiene un cierto presupuesto para destinar diferentes proyectos. ¿Ya? Proyectos que incluso, con esto me refiero al 6% del FNR, puede postular una fundación, ¿ya? Para diferentes actividades, entre otras cosas, promover, por ejemplo, la difusión de la ley de convivencia del mundo. Paso al dato social que lo que voy a tomar. Dicho eso, efectivamente, como les estaba explicando, uno de los problemas que hemos visto es que parte de estos fondos de espejo del Transantiago, que originalmente, o el espíritu de la ley, contemplaba que fueran a inversión en transporte, entre otras cosas, eventualmente ciclovía o veredas. Lamentablemente vemos que se invierte en otros fines también muy loables, pero que no tienen nada que ver con el transporte. Entonces, a mi modo de ver, uno de los problemas que contempla el FNR, o en parte donde se va la plata, que no es el transporte.